Hola, buenas noches, queridos espectadores. Una vez más acudimos aquí a la cita, encantado, para presentar diversos temas que son del agrado de ustedes, que pueden clarificarnos o aprendernos cosas entre todos para ir creciendo en el conocimiento y en la variedad de la vida. Se incorpora hoy nuestra querida amiga, psicóloga, ¿verdad? Y que nos acompaña para ampliar el círculo de conversadores, y la acogemos con muchísimo cariño. Y está también con nosotros Paco Lescano, y entre todos, entre los tres, sacaremos adelante este tema. El tema propicio para estos días es el tema de la Navidad. Cómo nació la Navidad, cómo se desarrolla la Navidad. En este momento, ¿qué explica el fenómeno de los antinavideños? Preguntas como, ¿deberíamos potenciar la Navidad o es también una sobreposición que no va a ninguna parte? No sé, vamos a discutir todos estos temas, y ustedes con nosotros pues vayan opinando desde cada uno su lugar, pero teniendo criterios propios y teniendo argumentación para debatir el tema. Entramos sin más en la cuestión. Empezamos por Paco para que veas un poco la dinámica y luego ya. Paco, conoces la historia de la Navidad lo suficiente para que nos la presente. Claro, soy el mayor. Eres el mayor. Entonces he vivido más la Navidad. Eso es. A pesar de que en casa no éramos muy por la Navidad, ¿no? Éramos una familia muy agnóstica, sí, y hacíamos una pequeña fiesta. Pero sí tengo nostalgia de algo que se ha perdido, algo de entrañable en el periodo de Navidad. La época de infancia, incluso de adolescencia, donde cada familia hacía su nacimiento en casa y se convertía, fuera creyente o no creyente, porque en realidad esto pertenece más al círculo de cristianos, fuera creyente o no creyente, era como un divertimiento, una diversión, una alegría para los niños, pero también para los adultos. Y la Navidad finalmente ataba a la familia, porque recuerdo que luego íbamos a visitar las otras casas para ver los nacimientos. Pero eso se ha perdido, claro, porque no tiene la Navidad no tiene en la actualidad, en nuestra cultura de momento, no tiene el mismo arraigo que hace unos años. Sí. No, yo de verdad que efectivamente estoy de acuerdo contigo. Yo en mi infancia recuerdo ese Belén que hacíamos, ¿no? Y no existía Papá Noel. Sí. Bueno, Papá Noel está incorporado se incorporó mucho después, pero sí recuerdo los belenes que se hacían tan maravillosos, a pesar de probablemente no ser cristiana, como tú dices, sí, apostólica y romana, pero sí el Belén era como una manera de unirnos a todos, ¿no? Sí, sí. Y los niños disfrutábamos cuando se ponían. Íbamos a buscar la hierba. Íbamos a buscar la hierba. Los mantos de nieve para luego ponerlos. Y los reyes, cuando se ponían los reyes. Nos fabricábamos la nieve con harina. Con harina, sí. Empolvoreada, ¿no? Y la verdad es que sí que yo echo de menos eso, porque hoy día se hacen pocos belenes. Todavía hay gente que los hace, pero han puesto más, o ponemos más, el árbol de Navidad y el Papá Noel, porque no los han incorporado, y nosotros en algunas ocasiones nos vemos obligados por los niños a introducir esas cosas que nos llegan de fuera. Pero no importa. No. Mejor, porque eso supone una riqueza. Sí, también supone riqueza, pero por otro lado, pienso yo que nos estamos desbordando en algo que que vemos todos, que es el consumismo a que nos obliga eso que nos han incorporado. No sé si están de acuerdo conmigo. O sea, el consumismo, que es el resultado de un capitalismo salvaje, sí, sí. Ese consumismo influye tanto a los cristianos como a los que no lo son. No, a todos. O sea que Papá Noel no nos ha traído el consumismo.
No, nosotros, Lo ha traído el sistema. el sistema y nosotros Claro, lo hemos... y ahora lo hemos- ya lo de Navidad se convierte en una fiesta de juerga. Exacto. De juerga, de botellón. Y de Y regalos. ha perdido completamente el sentido que tenía, como lo ha perdido el carnaval. Cuando la fiesta del carnaval, como lo ve la gente actualmente, no tiene que ver nada con la juerga, no tiene que ver Nada. nada con la borrachera, no tiene nada que ver con el botellón. Era una fiesta agraria que venía el pueblo cuando, en la época de las cosechas. Ahora no tiene ninguna relación, Para nada. ni la Navidad tiene ninguna relación tampoco con el sentido de la Navidad. Sí. Es verdad que porque también el catolicismo apostólico y romano ha ido descendiendo. Descendiendo, Y bueno, y la gente ahora tiene otro concepto, ¿no? Bien, pues yo creo que, señores espectadores que nos escuchan y ven desde casa, hemos sido capaces en esta primera etapa, esta primera fase de la discusión, del diálogo, elaborar la Navidad dentro de un proceso que fue religioso inicialmente, bueno, que la Iglesia supo o aprendió o se empeñó en convertir en religioso. Es decir, la Navidad de final de año era unas fiestas romanas que se divertía a la gente muchísimo porque era la consumación de un año y el comienzo, la esperanza, la ilusión del próximo año, ¿no? Que siempre se avecinaba mejor, más rico, más próspero, independiente que estuviera lleno de tragedias y de muertes, ¿no? No obstante, la Navidad hoy, tal como la concebimos, es un fenómeno cultural con una gran dosis de humanidad. Esto también hay que decirlo. Son los recuerdos que evocábamos ahora mismo, desde la recogida de la hierba, que es un recuerdo cariñoso de ir al campo, arrancar la hierba del trocito de la parcela que correspondía a cada uno de nosotros, traerlo a casa y elaborarlo y después darle el prestigio del momento, que era la nieve, ¿no? Que la conformábamos eso con harina, básicamente. Y toda esta construcción y la colaboración de pequeños y grandes en la construcción de un Belén, lo más parecido a nuestro pueblo, porque era muy parecido, es decir, como si el niño Dios, que es lo que se celebra, naciera en nuestro pueblo y a ser posible en nuestra casa. Era una cosa así, ¿no? Sin especificaciones y sin excesivos argumentos teológicos, no los había. Se pasaba la Navidad. Lo que a mí me admiraba de la Navidad y me gustaba de la Navidad era esa bondad añadida que nos trae la época. Ese cariño que surge con las felicitaciones, con pásalo bien, con la sonrisa, cómo estás. La gente se hace más dicharachera, más comunicativa, más expresiva. Esto se mantiene, esto está decayendo junto con los individualismos que se están potenciando enormemente, porque hay que decir que todo esto está de alguna manera orquestado, ¿no? Sin caer en chauvinismo ni en paranoia, pero sí estamos abocados a la mayor soledad, a la menor asociación, el mayor aislamiento, el constituirnos en pequeñita célula nuclear familiar y de ahí para afuera como que no existe mucho más. Esto va a aniquilar la Navidad, o tenemos que luchar para que esto no decaiga, o cómo lo ves, Esther. Hombre, yo creo que tenemos que luchar para que no decaiga el espíritu navideño, pero sí también quisiera añadir que no deberíamos solo de decirnos felices fiestas o cuánto te quiero o cuánto te echo de menos solo en esta época porque sea Navidad. Yo creo que tiene que ser a lo largo del año, porque creo que hemos perdido lo que antes existía cuando éramos, también es verdad que éramos menos personas y estábamos como más unidos, pero a mí me gusta decir, si te encuentro por la calle, feliz día.
Y no es porque sea Navidad, Ya, ya. se sabe si en cualquier momento que te pueda encontrar. Y eso sí que creo que el estrés, el ritmo de vida que llevamos, nos olvidamos de decirle a la gente lo que sentimos. Claro, claro. Y en Navidades sí que nos preocupamos porque es Navidad. Y hay que decir, feliz Navidad, que lo pases bien, que Dios te traiga suerte, que los Reyes Magos... No sé si me entienden lo que quiero Ya, decir, o sea, pero eso, desgraciadamente, no sé si es decir desgraciadamente, cambia la historia. Y la Navidad, que como decimos que hoy se ha convertido en una fiesta de consumo, total. de ponerse hasta aquí de comida, ha perdido el espíritu que tenía. Sí, Y entonces mantener ese espíritu de cordialidad es incluso difícil, porque hay muchas familias que se reúnen en Navidad para terminar peleándose. sí. En cuanto se toman 2 copas, Y, sacan los puntos negros que tenían y se pelea la familia. O sea que hasta eso ha variado. Hasta eso ha variado. En lugar de ser un encuentro de afecto, a veces se convierte en un encuentro de conflicto. Sí. Y claro, también había mucho más cristianismo antes que ahora. Entonces ese áurea del cristianismo estaba presente. El cristianismo se va alejando porque la estructura social cambia, la gente piensa de otra manera. Claro. La Iglesia Católica creó, vamos ya, un mito, una mitología que unos la aceptaron por fe y ya está. Pero hay mucha gente hoy que razona de otra manera. Y hoy ponemos incluso en juego, en juicio, hasta que la época del nacimiento de Jesucristo no es la misma, No. que no coincide con nuestras fiestas. O sea que es la historia la que cambia, es la cultura la que cambia, la información cultural, el sistema, lo que hace que tanto el cristianismo como otra cosa, como el budismo, Sí, que sí. ahora se impone, o el Zen, hay todo siempre un movimiento ideológico que cambia en la historia. El problema, los que son cristianos y están de acuerdo con su creencia, esos pueden fomentar, fomentan la Navidad. El resto tiene derecho a hacer lo que quieran hacer. Por supuesto. Sí, no, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y la Navidad en esa época está denunciada por el propio Evangelio. Está denunciado, o sea, no es dogma y muchísimo menos ha sido un tema que dentro de la historia de la Iglesia se ha planteado. Todo el mundo sabe que fue una adecuación, fue utilizar un recurso que estaba muy rico en Roma y cristianizarlo como casi todo lo que se hacía en Roma. Todo se cristianizaba porque Claro. si Constantino ya dice todo romano es cristiano, porque lo digo yo, entonces automáticamente se empiezan a transformar no solamente las estructuras sociales, imperiales y reales, sino también las estructuras religiosas se estructuran en función de esa otra cívica, ¿no? Por ejemplo, los diversos peldaños donde se sitúan en las catedrales, sobre todo las catedrales, y en las iglesias, alegando que la altura mayor es para que se le vea de cuerpo entero al obispo, al papa, a los canónigos, a los cardenales, depende de en qué situación estemos, o en la propia iglesia se vea al cura, que está hablando y que es el que hace los ejercicios. En la parte baja, pues estaban aquellos que colaboraban con la iglesia en el servicio al culto, en lo que se movían en torno al altar y demás. Y el pueblo llano, esto lo teníamos en el imperio, el rey, los nobles y el pueblo llano. O sea que se trasladan todo y se unifica de alguna manera la mitología, la cultura social. Entonces, por ejemplo, el Evangelio dice que los pastores duermen en el descampado y ven las estrellas y notan que una se mueve y que alguien llega diciendo es que ha nacido el Mesías, y entonces se levantan y van. Podemos imaginarnos que por lo visto
en la zona de Belén era una zona muy fría. En invierno es dura, ¿no? En el 25 de diciembre, a los pastores durmiendo al descampado contemplando las estrellas, no. Sí, Entonces no, es lo que digo, que no está... Sí, que bueno, el propio eso evangelio... eso forma parte de la creación del mito, donde Claro. apoyarse para seguir progresando Claro. desde el punto de vista religioso, Sí, cristiano. sí, evidentemente. Solo desde ese Y punto. luego, no solamente de los intereses espirituales, sino de los intereses materiales, porque luego la misma iglesia, como ha pasado con otras iglesias, se ha ido apoyando en esa fe, vamos a decir, para ir progresando, no desde el punto de vista religioso solo, sino de poder. De poder, evidentemente. Claro. Sí, no, evidentemente esa fiesta, una vez que pasaba en el catálogo cristiano, enardecía a la iglesia y ayudaba a los cristianos a hacer más. Entonces, efectivamente, era una táctica Sí, sí. cuasi militar en la que pues se iban consagrando los actos paganos, pasaban a ser actos religiosos, y ya se encargó la iglesia desde su cultura de purificarlos, que es lo que tú te refieres. Bien, no, de todas maneras, esto pertenece al miticismo de todas las religiones, ¿no? Está claro que la nuestra religión cristiana tiene mucho del Cristo histórico, que es en el que se está basando en este momento todo el proceso teológico, el Cristo real, aquel que andaba por las calles, por los pasillos, por los barrancos, por lo tal, siempre hablando de lo que iba apareciendo y dándole el tono, diríamos, desde el punto de vista teológico, el tono que Dios quería en aquella historia. Su padre dice que, entonces nombraba a los pajaritos, nombraba a las flores, nombraba las plantas, nombraba la tierra que se sazonaba, que se secaba, nombraba la higuera, nombraba... Entonces iba construyendo en un mundo agrícola una predicación acorde a las costumbres que había, pero las iba de alguna manera santificando con la voluntad del Padre. O sea, eso desde el punto de vista teológico y para andar por casa. Desde el punto de vista mítico, y hay que andar con mucha cautela cuando vas avanzando en una lectura del Evangelio. Por ejemplo, Jesús nace en una cueva con una vaca y un no sé qué otro animal Buey, había, ¿no? ¿no? Un buey. Bueno, pues llega este Benedicto XVI, total y absolutamente no sospechoso de reformismo, y dice que bueno, que tampoco, que podría ser lo que llamamos nosotros aquí un establo o el cuarto de aperos, ¿no? Entonces llega una señora, llega en el estado que llega, no hay donde ubicarla porque está lleno de Belén, porque han bajado todos a empadronarse, y entonces habilitamos entre todos y todas una habitación que está abandonada, metemos un caballo y allí. Pero vamos, que el buey y la mula sigan allí, no creo que eso fuera muy decente. Además, desde esa época se producían infecciones en los partos. Entonces, hay que quitar el mito Pero del buey. en todas las religiones se fabrica siempre un mito. Porque tú tienes... Y épico. Claro, tú tienes... Y hasta épico. ¿Quién es? Buda, ¿no? Sí. El que nació también de Madre Virgen. Claro, no, evidentemente, pero eso después están los faraones, que también venía el Dios, pedía permiso al faraón para ocupar a su mujer y producir un semidios. Sí, sí. O sea que esto está en todas las religiones. Todas las Esta otra mitología, independientemente de la veracidad o no, porque vienen anunciándose desde el Antiguo Testamento, el peligro, pero puede ser una situación épica. El peligro de muchas religiones, generalizo, que ha habido a lo largo de la historia, es la manipulación de las conciencias. Lo vemos luego, porque ahora vamos a darle paso a la publicidad de la que come aquí la casa. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Buenas noches, volvemos con ustedes y volvemos con este tema tan interesante porque en definitiva la fe no es la fe del carbonero, esa que todos tenemos que tragarnos todos, igual que tampoco el banco es aquella empresa, lo fue, aquella empresa cuando llegas, te sientas en un despacho, te están diciendo la verdad y no te están engañando, tampoco eso no lo podemos creer, pero tampoco nos vamos a creer cuando un político sube a la palestra y nos promete el oro y el moro y tampoco nos creemos, o sea que nuestra fe está cada vez más devaluada y está cada vez más condicionada a nuestros principios y a nuestra propia educación. Estábamos comentando que las religiones tienen en común un montón de mitología que habrían que desentrañar para separarlas del verdadero mensaje que pretenden, porque es indiscutible que todas las religiones se han creado para combatir esa dicotomía entre el bien y el mal. Ese que San Pablo lo definía perfectamente diciendo: ¿qué me pasa que quiero hacer lo que no hago y hago lo que no debería hacer? Entonces ahí hay una situación muy, muy fuerte, muy de lucha, muy de crisis, como decían los griegos, esa lucha que hay entre el bien y el mal. Y las religiones se crean para dilucidar esa situación. ¿Qué ocurre? Que cada vez se aleja más el punto del bien y el punto del mal, se difumina cada vez más. Recuerdo cuando yo estudiaba se decía que el fin no justificaba los medios, porque ese era el argumento de Santo Tomás de Aquino para construir una teología aristotélica dentro de la Baja Edad Media. Entonces, ahí se construyeron una serie de bases y de principios que hoy no tienen ese mismo valor. ¿Qué le sustituye, según tú, Paco Lejano? Yo, no sé, lo que yo le digo siempre a la gente, primero que reflexionen, que no se dejen manipular la conciencia, que cada uno de nosotros puede tener un criterio. En el caso de la Navidad, muchas veces hablando con amigos, digo, bueno, en Navidad, olvídense de Navidad. Lo importante es el contacto que tienen entre ustedes. Lo que hay que hacer es mantener ese contacto. Y no sé si eso más o menos responde a tu pregunta. Sí, yo creo que va encaminado. A ver, dice Ter, nos añade pero, algo. sí, No, lo que pretendo decir es que no se fíen de la fe, No. que se fíen más de la razón. Porque muchas religiones justamente han evolucionado en el camino negativo por la buena fe de la gente. Se han fiado de doctores que tiene la Iglesia. Y eso ha sido un error histórico. Ya, no, yo añadiría que nos fiáramos también más de los sentimientos que nos genera
la Navidad, ¿no? Que no tiene por qué ser religioso siempre. O sea, porque esa parte, como bien tú has explicado, fue un poco manipulación y un poco la fe nos hizo creer en ello, ¿no? Pero hoy día yo pienso que más que vivir la Navidad como un acto de fe, es vivirla como un acto de comunicación y un acto de sentimientos hacia los demás, Claro. que es lo que realmente muchos vivimos, muchos transmitimos cuando nos reunimos, cuando cenamos, cuando nos felicitamos, pero sí es verdad que muchas personas han dejado de lado, por varias razones, que sería ya otro tema para tratar, claro. han dejado ese sentimiento de amor al prójimo, y no hablo en temas religiosos, sino en temas general de querer a los demás, de desearle lo mejor. ¿Entiendes? El decir, no solo ahora sé feliz, porque estamos en Navidad. Sélo siempre. Se ha perdido mucho porque se ha creado también un estado competitivo. Sí, Y entonces la gente ya no ha perdido la idea de que puede tener un amigo enfrente. Siempre tienen un competidor o un enemigo. creemos eso. Bueno, y entonces, existe claro, eso. y lo que hay que intentar es cultivar ese espíritu de la no violencia Exacto. gandiana. Es una de las cosas que pueden ayudarnos a vivir y a salvarnos, a comprender la Navidad, a vivirla normalmente. Y yo no soy navideño en el sentido religioso, pero hay un sentimiento poético que ese es el que la gente ha perdido la capacidad de verlo, ¿no? Y cuando ahora te hablan mucho hasta los movimientos antimachistas, ¿no? ¿Cuántas Sí. veces digo, yo estoy como no voy a estar por los derechos de las mujeres? Pero la única solución es cultural, que empiece por la base. Claro, La educación tiene que ser en los niños, en los pequeños. en los adolescentes. Transmitírselos a ellos. O sea, que creando como ahora una lucha de sexo No. y presentando al hombre como si es un monstruo Otra vez. corrupio, es un error. Sí. O sea que ese espíritu navideño, tenemos que hacer un esfuerzo de ese sentimiento de simpatía, de un regalo, de un intercambio. Eso es lo que tenemos que defender, creamos o no creamos. No, y también yo creo que algo que ha cambiado, que yo recuerdo cuando era joven, yo celebraba las Navidades en casa con la familia, pero después no había una salida para irnos de marcha y estar hasta las 8 o las 9 de la mañana en la calle. Y hoy día, sin embargo, los jóvenes tienen prisa por comer, por cenar, porque después me espera una fiesta con los amigos y no te llegan hasta... Y tú dices, pero si yo lo que quiero es pasar la noche con ustedes, o hasta la hora que sea, ¿no? Pero hasta eso ha cambiado, ¿no? El que se ha introducido... Se ha desvirtuado, Sí, porque se ha convertido, como dijimos al principio de la charla, en un papeo. Sí. Es Y una Navidad fiesta es más... para comer dulce, la Navidad incluso los mismos niños, la Navidad es la mesa llena de dulces. No, y los niños Y con y la los mala regalos, educación clásica y que esperar tienen los hoy. regalos. Digo, y con la mala educación clásica que tienen hoy, pues ni esperar a que van a meter la mano Sí. encima del dulce. Pero lo que es el sentimiento navideño no está ahí. No. Ya se destruye solamente con el gesto de meter la mano encima del dulce. Sí. ¿eh? Sí, Con ese sí, gesto sí. ya está incluso, la Navidad está quemada. Sí, es Ya. verdad. Yo de todas maneras, no sé si ustedes nos van siguiendo en este proceso. Yo soy un hombre creyente, como siempre me he manifestado, pero lo de creyente no en el sentido de tener yo una carta más que los que están jugando conmigo. No, en el sentido de que la reflexión de todo lo que sucede en la vida va confrontada con todos los mensajes que Dios, a través del propio Jesucristo, nos ha ido enviando. Entonces, me gusta comparar cuando decimos deberíamos mantener el espíritu navideño. A un cristiano que se esfuerce un poquito, no le cuesta trabajo
porque está ejerciendo esa llamada, ese mensaje que el propio Dios ha enviado. Cuando la violencia gandhiana que tú comentabas, efectivamente el propio Gandhi habla de del modelo de Jesucristo como hombre que expone su mejilla y que realmente reacciona, no solamente cuando ve que la violencia se ejercita en el exterior, sino cuando la ejercita contra él. Él salva su dignidad y al mismo tiempo no altera su voz. Cuando le dan la cachetada porque le contesta como le contestó a Pilato, Jesús se devuelve y le dice, a Pilato no, fue a los sacerdotes, si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Esto es una reivindicación de la dignidad de persona, de que tiene que haber un respeto. Entonces yo creo que no hay diferencia en un hombre de fe de un hombre de esto. Esto lo discutimos muchísimo en los años 60, no sé si tú participaste en alguno y tú estarías también viva, por supuesto, Sí. y activa posiblemente. Cuando Garodí creó lo del hombre, el hombre nuevo, cuando Tessén, que es un monasterio protestante, empezó a abrir las puertas a todo el mundo que quería una reflexión humana del hombre por el hombre, cuando se empezaron a crear muchos movimientos, incluso ateos, yo recuerdo, en Telde trabajaban de asesores técnicos, muchos comunistas en el desarrollo comunitario. Reunimos una vez en Tessén, en una casa de una de las trabajadoras sociales que ofreció su casa, y empezamos a la cena, por ahí 9:30, empezamos a discutir la teoría del hombre nuevo, y nos dio las 6:30 de la mañana y dijimos, ¿qué hacemos, no? Algunos se tuvieron que ir y otros seguimos en el debate. Es un debate apasionante. Y descubríamos que la bondad del hombre se sustenta sobre la humanidad del hombre. Se alimenta de donde pueda. El hombre no creyente tendrá que alimentarse de una interacción entre los hombres buenos, hombres y mujeres, claro, entre las personas buenas que convergen en unos principios genéricos que intentan trabajarlo, los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen absolutamente exclusividad, ¿cómo se llama?, religiosa. Es más bien humanista. Y la firmó todo el mundo. Bueno, la Iglesia tardó unos años en firmarlo, pero por otras connotaciones, no porque no estuviera en la línea evangélica esos derechos humanos. Los cogemos, los ponemos aquí, los derechos humanos, y aquí el Evangelio, y empezamos a casarlos y casan. Entonces, no hay tanta diferencia entre el hombre creyente y el hombre no creyente cuando de hacer el bien y de construir un nuevo mundo hablamos. Lo tenemos todo y tenemos un caminar. ¿Qué ocurre? Que el camino es largo, muy largo, eterno para uno, corto para otro. Pues vamos a llegar hasta donde llegue el último y vamos acompañados, compañeros de viaje, decíamos en aquella época. No sé cómo se ve esto hoy. Sí, sí. Y sobre todo que ninguno se crea que tiene la verdad absoluta. Correcto, exactamente. Se cimenta en la se humanidad. crea que tiene la verdad absoluta. Esto es. Porque esa creencia en la verdad absoluta, desde los reyes católicos hasta ahora, Sí. muchos problemas provocó a lo largo de la historia, no solamente en España, en Europa, en todos sitios. Sí. Es que yo de todas formas, con lo que estabas comentando, no creo que el ser creyente o no ser creyente tenga que influir para que las personas sean buenas personas o respeten a los demás y los derechos que estén ahí, ¿no? Yo no soy creyente, Muy bien. lo dejé de ser hace mucho tiempo por muchas razones, Sí. pero sí creo en el ser humano. Creo en que hay seres humanos, buenas personas y que son solidarias, son respetuosas
como también creo en que no lo son, y no tienen nada que ver con la creencia o no, o ser, Ya. o creer en Dios, o ser creyente, o No estar, tiene que no ver. tiene nada que ver, tiene que ver con la persona, ¿no? Con las enseñanzas, con las vivencias y con lo que tú desees hacer en tu vida. Que los que son creyentes lo hacen por la fe y lo hacen porque se lo han transmitido. Oye, estupendo, a mí me parece genial. Los que no, también, lo importante es el fin, y el fin es que transmitamos esos deseos de igualdad y de solidaridad entre todos, ¿no? Seamos del bando que seamos, ¿no? Muy bien. Yo no sé si ustedes en casa a lo mejor se han ido perdiendo porque estamos muy elevados o estamos acertando. Qué pena que no haya un feedback de cualquier manera para nosotros entender que estos temas son de interés para la reflexión de todos, y si realmente coincidimos en esto que estamos convergiendo en este momento. Lo importante es la persona. Continuaremos después con este interesantísimo tema, la Navidad. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Volviendo al tema que tan apasionante se me antoja, de casar o de configurar al ser humano como persona buena, como persona sociable, como persona creativa, como persona con amor, con inteligencia, con voluntad, con deseo de actuar y mejorar el mundo, de salvarlo, de limpiarlo. Yo creo que aquí estamos embarcados todos, unos por unas razones y otros por otras razones, que a lo mejor es lo que nos distingue. Pero fundamentalmente es el impulso de la responsabilidad en este mundo tan deteriorado por los abusos, por las ambiciones, por la mirada corta del capitalismo y de otros sectores que amasan el dinero pensando que todo va a acabar muy tarde, y realmente lo que estamos es destruyendo un mundo. Tendremos muchísimos papeles o dinero virtual, porque ya el papel ya no lo tenemos el dinero virtual que está pero no existe, y estamos construyendo ¿qué? O estamos destruyendo. Este sería el tema de la segunda parte, siempre con el fondo de Navidad, de la pregunta, si fuéramos amables todo el año como si fuera Navidad, favorecería a este trabajo
o endurecerían más las tensiones. Don Francisco. Yo lo que pienso es que todos los esfuerzos que tenemos que hacer es convertirnos en humanistas, ¿eh? Tanto los de derecha como los de izquierda, y que nos olvidemos del cristianismo, del budismo, del zen, de los comunistas, de los socialistas, nos olvidemos de eso y nos demos cuenta de que los problemas son comunes y que siempre, si nos damos cuenta que los problemas son comunes, podríamos hablar colectivamente, en comunidad. O sea que todo el esfuerzo que tenemos que hacer, uno de los esfuerzos, yo